El aire en la habitación del hospital era una mezcla rancia de antiséptico y la sutil, casi imperceptible, fragancia floral del jabón que Eleanor siempre había usado. Arthur Miller, un hombre cuyos 78 años se habían grabado en su rostro más como líneas de sabiduría académica que de fatiga mundana, sostenía la mano de su esposa. Era una mano frágil, moteada por la edad, la piel como papel de arroz extendida sobre huesos delicados. Hacía 60 años que sostenía esa mano, a través de alegrías incontables, tristezas silenciosas y la cómoda rutina de una vida compartida. Ahora, el agarre era débil, intermitente, como una mariposa a punto de emprender el vuelo. Eleanor yacía contra las almohadas blancas, su cabello, antes de un castaño vibrante, ahora era una nube plateada esparcida alrededor de su cabeza. Sus ojos, aquellos pozos de entendimiento y afecto que habían sido el ancla de Arthur durante 6 décadas, estaban cerrados la mayor parte del tiempo. De vez en cuando, se abrían con esfuerzo, un destello azul nublado que luchaba por enfocarlo. Arthur, su voz era un susurro, tan tenue que él tenía que inclinarse, acercando su oído a sus labios secos. El monitor cardíaco a su lado mantenía un ritmo lento y constante, un metrónomo implacable, marcando los últimos compases de su sinfonía conjunta. Estoy aquí, Ellie, mi amor, estoy aquí, respondió él, su propia voz ronca por la emoción contenida y la falta de sueño. Las últimas 48 horas habían sido una vigilia borrosa, marcada solo por el cambio de turno de las enfermeras y la creciente certeza de lo inevitable. Los párpados de Eleanor temblaron. El archivo. Adler, murmuró. Las palabras apenas audibles, como hojas secas rozándose. Archivo Adler. Arthur frunció el ceño ligeramente. Algún antiguo alumno, un colega olvidado de sus tiempos en la universidad, donde él enseñaba historia, y ella había sido bibliotecaria antes de dedicarse a sus rosales y a la pintura. No le sonaba. No te preocupes por eso ahora, querida, descansa. Ella negó débilmente con la cabeza, una obstinación fantasmal que él reconocía. No, la deuda, aún pendiente. Un pequeño espasmo de dolor cruzó su rostro, o quizás fue frustración. La oscuridad. Arthur, la oscuridad aún persiste. Él le acarició la frente, apartando un mechón de cabello húmedo. Shh, todo está bien. Estás a salvo. Eran divagaciones, seguramente fragmentos de sueños febriles, alimentados por la medicación, y el cuerpo que se rendía. Había leído sobre ello. La mente, en sus últimos esfuerzos, a menudo desenterraba pensamientos extraños, recuerdos distorsionados. Eleanor, su Eleanor, siempre había sido la personificación de la luz, de la lógica serena. La oscuridad no tenía cabida en su léxico, más allá de las tragedias históricas que él a veces discutía en la cena. Volvió a quedarse en silencio, su respiración superficial. Arthur permaneció inclinado, observando cada mínimo cambio en su expresión, cada aliento que parecía costar más que el anterior. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas entreabiertas, dibujando barras doradas en la pared opuesta, indiferente al drama humano que se desarrollaba en la penumbra. Recordó el día que se conocieron, en una biblioteca polvorienta, ambos buscando el mismo tomo medieval, su sonrisa, la forma en que sus ojos se habían iluminado al hablar de manuscritos iluminados. 60 años. Una vida entera. ¿Cómo podía reducirse todo a esto,
a susurros febriles y al pitido constante de una máquina. Más tarde, esa noche, con la luna proyectando una luz pálida en la habitación, la respiración de Eleanor se volvió aún más superficial, hasta que, con un último suspiro casi inaudible, se detuvo. El monitor cardíaco emitió un gemido largo y agudo, una nota final que resonó en el silencio repentino. Arthur sintió como si una parte de sí mismo hubiera sido arrancada, dejando un vacío helado y dentado. La enfermera entró apresuradamente. Sus movimientos eficientes pero suaves confirmó lo que él ya sabía. Eleanor se había ido. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos funerarios, llamadas telefónicas, pésames de amigos y antiguos colegas. Arthur se movía a través de todo, como un autómata, asintiendo, agradeciendo, su mente adormecida por el shock y el dolor. El funeral fue sencillo, como Eleanor hubiera querido. Un puñado de sus poemas favoritos, la sonata Claro de Luna de Beethoven, que ella solía tararear mientras cuidaba su jardín. Luego, el regreso a la casa vacía. La casa. Cada rincón gritaba su ausencia. Su chal de punto aún descansaba sobre el respaldo de su sillón favorito. Su taza de té, con un delicado patrón de no me olvides, estaba en el escurridor junto al fregadero. El aroma de sus libros, una mezcla de papel viejo y lavanda seca, flotaba en el estudio. Arthur deambulaba por las habitaciones, tocando sus cosas, esperando casi verla aparecer por una puerta, con una sonrisa y una pregunta sobre su día. La soledad era una presencia física, pesada y opresiva. Una semana después del funeral, comenzó la ardua tarea de ordenar sus pertenencias, no por prisa por borrarla, sino porque necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para evitar que el torrente de recuerdos lo ahogara por completo. Abrió su armario. El olor a su perfume, sutil y familiar, lo golpeó con la fuerza de una ola, sus vestidos colgados en perfecto orden, sus zapatos cuidadosamente alineados. Era metódica en todo lo que hacía. Fue en su escritorio de caoba, una pieza antigua que habían comprado juntos en una tienda de antigüedades en su 5º aniversario, donde la encontró, no la cajita, no todavía, sino una sensación de que algo no cuadraba. Eleanor tenía un sistema para todo: sus papeles de la casa, sus correspondencias, sus bocetos de pintura, pero en el cajón inferior derecho, generalmente, lleno de viejas libretas de direcciones y garantías caducadas, había un espacio vacío que parecía demasiado deliberado. Arthur pasó la mano por el fondo del cajón, sintiendo la madera lisa. Luego, sus dedos rozaron un pequeño resalte cerca de la parte trasera. Presionó un suave clic y una sección del fondo del cajón se levantó unos milímetros. Un compartimento secreto. Su corazón dio un vuelco. Eleanor, con compartimentos secretos, parecía sacado de una novela de espías, no de la vida de su tranquila y erudita esposa. Con dedos temblorosos, levantó la falsa base. Debajo, descansaba una pequeña caja de madera oscura, sin adornos, de unos 15 centímetros de largo por 10 de ancho. No tenía cerradura visible, parecía muy vieja. La sacó con cuidado. La madera era suave al tacto, pulida por el tiempo o por un uso frecuente que él nunca había presenciado. La tapa se deslizaba hacia un lado. Arthur dudó un momento. Una parte de él quería cerrarlo todo, volver a poner la caja en su escondite y fingir que nunca la había encontrado. Era como si estuviera a punto de cruzar un umbral hacia algo desconocido, algo que podría alterar irrevocablemente la imagen que tenía de Eleanor, la imagen
que había atesorado durante 60 años. Pero las palabras de Eleanor en el hospital volvieron a él, el archivo Adler, la deuda, aún pendiente, la oscuridad aún persiste. ¿Podría esta caja, tener algo que ver con esos murmullos febriles? Con una respiración profunda, deslizó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos objetos. El primero era un pequeño cuaderno de cuero, tan oscuro como la caja, atado con una fina correa. Las páginas, cuando las abrió con cautela, estaban llenas de una escritura apretada y pulcra, pero no era un idioma que reconociera. Parecían símbolos, abreviaturas, quizás un código. Pasó las páginas amarillentas, cada una cubierta con la misma escritura enigmática. Esto no era un diario personal en el sentido tradicional, era otra cosa. El segundo objeto era una fotografía en blanco y negro, un poco descolorida por los bordes. Mostraba a una Eleanor mucho más joven, quizás de veintitantos años. Estaba de pie, sonriendo, pero había una intensidad en su mirada que él rara vez había visto, una determinación acerada bajo la superficie juvenil. A su lado, con un brazo familiarmente colocado sobre sus hombros, había un hombre. Era alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, con rasgos marcados y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Vestían ropas que parecían de finales de los años 40 o principios de los 50. Detrás de ellos, apenas discernible, se veía una calle europea, con edificios de piedra y adoquines. Arthur sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No reconocía al hombre. Nunca lo había visto. Nunca Eleanor lo había mencionado. Y la expresión de Eleanor era la de una mujer que conocía el mundo de una manera que él nunca había sospechado. Miró la fotografía durante mucho tiempo. Luego, el cuaderno. El archivo Adler. ¿Era este hombre Adler? ¿O tenía el cuaderno la clave para entender quién era él y qué significaba esa deuda pendiente? La imagen de su Eleanor, la que horneaba pasteles de manzana los domingos, la que leía a Keats en voz alta junto a la chimenea, la que se reía de sus chistes malos, comenzó a superponerse con esta otra imagen emergente, una mujer joven y seria en una fotografía descolorida, un cuaderno lleno de secretos codificados, murmullos sobre oscuridad y deudas impagadas. Arthur cerró la caja lentamente. El silencio de la casa pareció intensificarse. Ya no era solo el silencio de la ausencia, sino también el silencio de los secretos guardados durante mucho tiempo. Se sentó en la silla de Eleanor, la caja sobre sus rodillas. El dolor de su pérdida seguía siendo una herida abierta, pero ahora una nueva emoción comenzaba a mezclarse con él, una profunda y perturbadora curiosidad. ¿Quién era realmente la mujer con la que había compartido su vida? ¿Y qué terrible secreto se había llevado, casi por completo, a la tumba casi? Porque ahora él tenía la caja, y con ella la inquietante sensación de que la historia de Eleanor, y por lo tanto la suya, estaba lejos de haber terminado. Los días siguientes a su descubrimiento, Arthur vivió en una especie de limbo. La caja de madera oscura y su contenido se convirtieron en el centro de su universo, un sol negro que atraía todos sus pensamientos. Durante el día, intentaba mantener una apariencia de normalidad, respondía a cartas de condolencia con frases corteses y ensayadas, se obligaba a comer, incluso sacaba los cubos de basura los martes por la mañana, pero eran acciones mecánicas, realizadas por un cuerpo cuya mente estaba en otra parte, absorta en el misterio que Eleanor había dejado tras de sí.
Su estudio, antes un refugio de orden académico y tranquilidad, se transformó en un centro de operaciones improvisado. Libros sobre criptografía, que había coleccionado más por interés histórico que por aplicación práctica, fueron desempolvados de las estanterías más altas. Lupas, cuadernos de notas y lápices afilados cubrían la superficie de su escritorio, rodeando el pequeño cuaderno de cuero como si fueran ofrendas a un oráculo silencioso. Al principio, Arthur abordó el cuaderno con la metodología de un historiador enfrentándose a un manuscrito antiguo. Catalogó el tipo de papel, la encuadernación, la tinta, la escritura, aunque claramente de Eleanor por ciertos giros familiares en las letras que no podía ocultar ni el más complejo de los códigos. Era un desafío formidable. No era un idioma extranjero. Las letras eran latinas, pero dispuestas en patrones que carecían de sentido inmediato. Probó con los cifrados más comunes César, sustitución simple, Billionaire. Pasó horas aplicando claves, buscando patrones de frecuencia de letras, comparando secuencias. Todo fue en vano. La frustración comenzó a roer su paciencia. ¿Quién eras? Eleanor se preguntaba una y otra vez, mirando la fotografía de la joven resuelta junto al hombre desconocido. Esa mujer de la foto parecía capaz de cualquier cosa, incluso de inventar un código indescifrable. La Eleanor que él conocía o creía conocer era una experta en los sistemas de catalogación bibliotecaria, Dewey y Library of Congress, no en el arte del engaño y el secreto. Una noche, agotado y desanimado, estaba a punto de rendirse. Se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía solo, y se sentó en el sillón de Eleanor, la caja sobre la mesita de café. El silencio de la casa era opresivo. Cogió la fotografía de nuevo. El hombre. Había algo en su postura, en la forma en que miraba a la cámara, que le resultaba vagamente inquietante. ¿Era él Adler o un aliado? La mirada de Arthur se desvió hacia el cuaderno. Quizás la clave no estaba en complejos algoritmos matemáticos, sino en algo personal, algo intrínsecamente de Eleanor. Recordó su amor por la poesía, especialmente por Rilke. Tenían una edición antigua de los sonetos a Orfeo que ella leía y releía. Se levantó, fue a la estantería y tomó el libro. Lo hojeó, buscando alguna anotación, alguna pista. Nada. Regresó al estudio y, casi por instinto, comenzó a pasar las páginas del cuaderno codificado una vez más. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. En la esquina inferior derecha de cada página 13 había un diminuto símbolo, casi invisible, un pequeño dibujo de una rosa, apenas un garabato, la rosa de Eleanor. Ella las cultivaba con una pasión que rayaba en la devoción. Su favorita era una variedad antigua llamada Souvenir de la Malmaison. Souvenir. Recuerdo podría ser tan simple o tan complejo. Empezó a pensar en palabras clave relacionadas con sus rosas, con Rilke, con lugares que habían sido especiales para ellos. Probó con nombres de rosas, versos de poemas, fechas de aniversarios. Nada funcionaba. La revelación llegó de forma inesperada. Como suelen hacerlo las verdades importantes, estaba mirando la primera página del cuaderno, frustrado, cuando sus ojos se posaron en la fecha que Eleanor había anotado en la parte superior, también codificada, pero él había logrado descifrar el sistema numérico que usaba para las fechas basándose en eventos históricos conocidos. Era junio de 1948. Recordó una conversación, muchos años atrás, en la que Eleanor había mencionado de pasada
un viaje a Salzburgo con su tía abuela justo después de la guerra. Ella lo había descrito como un momento formativo, aunque nunca entró en detalles. Salzburgo, Mozart, la flauta mágica. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. El aria de la reina de la noche. Venganza. Casi sin aliento, Arthur buscó la palabra Rage, venganza en alemán, como posible clave para un cifrado polialfabético. No, pero luego pensó en la organización. Si Eleanor formaba parte de algo, debían tener nombres en clave, protocolos. Recordó los susurros, el archivo Adler. Adler significaba águila en alemán. Y si la clave fuera algo relacionado con la naturaleza de su trabajo, empezó a experimentar con palabras en latín, el lenguaje de los eruditos, algo que ambos compartían. Veritas, verdad. Lux, luz. Justicia, justicia. Cuando probó justitia, en un cifrado de Vigenères modificado, donde cada letra de la clave desplazaba el alfabeto de forma distinta según su posición. Las primeras letras de la página comenzaron a tener sentido. Berlín, junio 1948. Contacto establecido. Objetivo identificado preliminarmente como S. Arthur sintió un sudor frío en la nuca. Su corazón latía con fuerza. Continuó descifrando, palabra por palabra, frase por frase. El proceso era lento, arduo. A veces se atascaba durante horas en una sola palabra, probando variaciones de la clave, asumiendo errores de Eleanor al cifrar. Pero gradualmente, a lo largo de varios días y noches insomnes, el velo comenzó a levantarse. El cuaderno no era un diario íntimo, sino un registro meticuloso, casi clínico, de operaciones. Revelaba una Eleanor que él nunca podría haber imaginado. Era miembro de una organización clandestina, referida simplemente como el Círculo, o nosotros, dedicada a rastrear y llevar ante la justicia, o al menos a exponer, a criminales de guerra nazis que habían escapado tras la caída del Tercer Reich. Las páginas estaban llenas de nombres en clave, lugares de encuentros secretos en ciudades bombardeadas, descripciones de seguimientos, análisis de riesgos. Eleanor, su Eleanor, había sido una cazadora de sombras. Leyó sobre misiones en Viena, en Múnich, en la propia Berlín dividida. Nombres de individuos que solo conocía por sus libros de historia aparecían como objetivos o fuentes. Había notas sobre cómo eludir patrullas, cómo detectar vigilancia, incluso referencias a entrenamiento en defensa personal y el uso de armas pequeñas, aunque siempre con un tono de reticencia, como si fuera una necesidad desagradable. Se dio cuenta de que la joven de la fotografía no solo era resuelta, era peligrosa. El archivo Adler ocupaba una sección considerable del cuaderno. Reinhard Adler, las notas de Eleanor, lo describían como un oficial de las SS de alto rango, involucrado en experimentos médicos inhumanos en un campo de concentración, cuyo nombre Arthur reconoció con un escalofrío. Adler había sido astuto, cruel y sádico. Oficialmente, había muerto en los últimos días de la batalla de Berlín, pero Eleanor y su círculo tenían serias dudas. Había rumores de que había escapado, llevándose consigo no solo su culpa, sino también secretos y posiblemente bienes saqueados. La última entrada sobre Adler databa de 1953, pista enfriada, sospecha de protección en alta esfera, proyecto Adler suspendido, no cerrado, deuda pendiente. La deuda pendiente, las palabras exactas que había susurrado en su lecho de muerte. Arthur tuvo que detenerse varias veces, abrumado. Caminaba por el estudio,
tratando de asimilar la enormidad de lo que estaba descubriendo. Esta era la mujer que le preparaba el té por las mañanas, que se preocupaba si él tosía demasiado, que lloró cuando su gato murió. ¿Cómo podían coexistir estas dos Eleanors en una sola persona? Se sintió engañado, no por malicia, sino por omisión, una vida entera de secretos, pero también sintió una oleada de admiración, la valentía, la dedicación a una causa tan justa, pero tan peligrosa. La Eleanor que había conocido era solo una faceta de un diamante mucho más complejo y brillante. Comprendió por qué ella nunca había hablado de ello, para protegerlo a él, para proteger la vida normal y pacífica que habían construido juntos, un santuario lejos de las sombras que ella había perseguido, y quizás también para protegerse a sí misma de los recuerdos. Continuó leyendo. El cuaderno detallaba cómo el círculo se había disuelto gradualmente a medida que el mundo avanzaba y la Guerra Fría imponía nuevas prioridades. Muchos miembros habían muerto o simplemente habían desaparecido, queriendo olvidar, pero Eleanor, al parecer, nunca olvidó a Adler. Para ella, esa deuda seguía pendiente. Cerca del final del cuaderno, entre las últimas páginas, encontró algo que no estaba codificado. Era una dirección, escrita con la caligrafía pulcra de Eleanor, pero con una urgencia que parecía traspasar el papel. Buchhandlung K. Vogel, Alte Schönhauser Straße, 35 Berlín Este. Debajo, una nota. Si todo lo demás falla, Klaus recordará. Confía en el canario. Berlín Este. Ahora simplemente Berlín. Pero en la época a la que se refería la nota, era un mundo aparte. Detrás del telón de acero, una librería, Klaus Vogel. El canario supuso que era un nombre en clave. Arthur cerró el cuaderno. La habitación parecía girar a su alrededor. 60 años de matrimonio se habían reconfigurado en unos pocos días de desciframiento febril. Su esposa, la bibliotecaria de voz suave, había sido una guerrera silenciosa y le había dejado una última misión, una última petición susurrada, el archivo Adler, la deuda pendiente, la oscuridad que aún persistía. Miró la fotografía de nuevo. El hombre junto a Eleanor. No había más menciones de él en el cuaderno. Al menos, no que hubiera podido descifrar claramente quién era y qué papel había jugado en la vida secreta de Eleanor. Una nueva determinación comenzó a reemplazar el shock y la confusión. Eleanor había dedicado una parte de su vida a esta causa. Había creído en ella lo suficiente como para arriesgarlo todo, y en sus últimos momentos se lo había confiado a él. No podía ignorarlo. Era como si ella le hubiera pasado una antorcha. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol de la mañana comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados. Berlín. La dirección estaba allí. Una invitación, un desafío. Sabía muy poco sobre el mundo del espionaje, sobre la casa de hombres. Era un profesor de historia, un hombre de libros y archivos, pero también era el esposo de Eleanor Miller, y por ella estaba dispuesto a adentrarse en la oscuridad. La decisión de viajar a Berlín no fue impulsiva. Aunque una vez tomada, Arthur actuó con una celeridad que se sorprendió a sí mismo. Durante días, sopesó los riesgos, la improbabilidad de encontrar algo útil después de tantos años, la posibilidad de que todo fuera una elaborada fantasía nacida de la mente febril de Eleanor. Pero la insistencia de sus últimas palabras, la cruda realidad del cuaderno codificado y la fotografía de aquella joven resuelta que había sido su esposa,
Eran anclas demasiado pesadas en la realidad para ser ignoradas. Reservó un vuelo, empacó una pequeña maleta con lo esencial, el cuaderno y la fotografía cuidadosamente envueltos en una camisa y colocados en el fondo. La caja de madera permaneció en casa, escondida de nuevo en su compartimento secreto. Era demasiado arriesgada para llevarla, pero su contenido ya estaba grabado en su mente. Berlín lo recibió con un cielo gris de finales de otoño y un aire fresco que olía a lignito y a la promesa de lluvia. Hacía décadas que no visitaba la ciudad, desde una conferencia de historia en los años 80, cuando el muro aún era una cicatriz palpable en el corazón de Europa. Ahora, la ciudad respiraba una energía diferente, una mezcla de modernidad reluciente y recordatorios sombríos de su tumultuoso pasado. Como historiador, Arthur no pudo evitar sentir el peso de los fantasmas que acechaban en cada esquina, desde la grandeza prusiana hasta la oscuridad nazi y la subsiguiente división de la Guerra Fría. Alquiló un coche modesto y, con la ayuda de un sistema de navegación, se dirigió hacia el antiguo sector oriental, la Alte Schönhauser Straße. En el barrio de Mitte había experimentado una transformación considerable. Los edificios de apartamentos, antes grises y descuidados, ahora lucían fachadas renovadas y albergaban boutiques de moda, cafés de diseño y galerías de arte. Sin embargo, aún quedaban vestigios del pasado, patios interiores que susurraban historias de otros tiempos. El ocasional desconchado en un muro que revelaba capas de historia. Encontró el número 35. La Buchhandlung K. Vogel no era una tienda moderna y luminosa. Su escaparate era pequeño, abarrotado de libros de segunda mano, con lomos descoloridos y títulos en alemán e inglés. Un discreto letrero de madera, con las letras K. Vogel, ligeramente desgastadas por el tiempo, colgaba sobre la puerta. Arthur sintió una mezcla de aprensión y expectación. Este era el lugar. Aquí comenzaba, o terminaba, la pista de Eleanor. Empujó la puerta, que se abrió con el tintineo de una pequeña campanilla. El interior era exactamente como uno esperaría de una librería de viejo hileras e hileras de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes de todos los tamaños y épocas. El aire olía a polvo, a papel viejo y a ese indefinible aroma reconfortante de la tinta impresa. Un estrecho pasillo serpenteaba entre las montañas de libros. Al fondo, tras un mostrador cubierto de más pilas de libros y papeles, vio a un hombre. Era mayor, probablemente de la edad de Arthur, quizás unos años más, delgado, con el pelo cano ralo peinado hacia atrás y unas gafas de montura metálica apoyadas en la punta de la nariz. Vestía un jersey de lana marrón y pantalones de pana, la ropa de alguien que valora la comodidad por encima de la moda. Levantó la vista de un grueso tomo que estaba examinando con una lupa y miró a Arthur por encima de sus gafas. Sus ojos eran de un azul pálido, pero agudos y observadores. Guten Tag, dijo el hombre, su voz tranquila, con un ligero acento berlinés. Kann ich Ihnen helfen? ¿Puedo ayudarle? Arthur se aclaró la garganta. Guten Tag. ¿Sprechen Sie Englisch? Ein wenig, respondió el hombre. Un poco. Lo suficiente. ¿Qué busca? Arthur se acercó al mostrador. Busco al señor Klaus Vogel. El hombre se quitó las gafas lentamente y las limpió con un pañuelo. Soy yo. ¿En qué puedo servirle? Su tono era educado, pero reservado. No había ninguna señal de reconocimiento.
Arthur sacó la fotografía del bolsillo interior de su chaqueta, la puso sobre el mostrador, entre un catálogo de sellos y una biografía de Bismarck. Me preguntaba si reconocería a alguien en esta foto. Klaus Vogel se puso las gafas de nuevo y se inclinó para mirar la imagen. Arthur observó su rostro con atención. No hubo un sobresalto, ni una exclamación, solo un silencio prolongado mientras el anciano librero estudiaba la fotografía. Sus ojos se detuvieron en la figura de la joven Eleanor. Arthur vio un levísimo endurecimiento en la línea de su mandíbula, un casi imperceptible entrecerrar de los ojos. «Es una foto antigua», dijo finalmente Vogel, su voz aún neutral. «¿De dónde la ha sacado?» «Pertenecía a mi esposa», respondió Arthur. «Ella falleció recientemente. Se llamaba Eleanor Miller. Su apellido de soltera era Ainsworth». Vogel levantó la vista de la fotografía y miró a Arthur directamente. Su escrutinio fue intenso, evaluador. «¿Y por qué me la enseña a mí, señor Miller?» Este era el momento. Arthur respiró hondo. Encontré esta dirección entre sus cosas y una nota. Decía, «Confía en el canario». El efecto de esas palabras fue inmediato, aunque sutil. Fue como si una máscara cuidadosamente mantenida se hubiera resquebrajado por un instante. Los ojos de Klaus Vogel perdieron parte de su cautela profesional y revelaron una chispa de algo más profundo, algo antiguo. Un músculo tembló junto a su boca. Dejó la fotografía sobre el mostrador y se apoyó en él con ambas manos. «El canario», repitió en voz baja, casi para sí mismo. «Hace mucho tiempo que nadie me llama así». Miró a Arthur de nuevo, y esta vez había una tristeza infinita en sus ojos. «Eleanor Ainsworth, por supuesto que la recuerdo. Era inolvidable». Hizo una pausa. «Usted debe ser Arthur. Ella habló de usted en sus cartas, hace muchos, muchos años. El profesor de historia dijo que usted era su puerto seguro». Arthur sintió un nudo en la garganta. «Sí, ese soy yo». Vogel suspiró, un sonido cansado. «Venga conmigo, señor Miller. Creo que esta conversación no es para tenerla aquí». Rodeó el mostrador y guió a Arthur a través de una cortina de cuentas que separaba la tienda de una pequeña trastienda. Era una habitación acogedora, pero austera, con más estanterías de libros, una mesa de madera robusta, dos sillas y una pequeña cocinilla eléctrica donde descansaba una tetera. El aire aquí olía a té de menta y a tabaco de pipa, aunque no había señales de que Vogel fumara. «Siéntese, por favor», dijo Vogel, señalando una de las sillas. «Haré un poco de té». Mientras Vogel preparaba el té con movimientos precisos y económicos, Arthur observó la habitación. En una de las paredes había un mapa antiguo de Berlín, anterior a la guerra, con líneas de lápiz y pequeñas marcas en ciertos lugares. Junto a él, varias fotografías enmarcadas, descoloridas por el tiempo, grupos de jóvenes serios, hombres y mujeres, con el telón de fondo de ciudades europeas en ruinas. Se preguntó si Eleanor estaría en alguna de ellas, si el círculo estaría representado allí. Vogel regresó con 2 tazas de té humeante. Se sentó frente a Arthur. «Así que Eleanor se ha ido», dijo suavemente. «Lo lamento mucho. Era una mujer extraordinaria, valiente, inteligente y con un sentido de la justicia más fuerte que el acero». «Gracias», respondió Arthur. «Solo recientemente he empezado a comprender cuán extraordinaria era. Encontré su cuaderno». Vogel
Asintió lentamente. El registro, sí, ella era meticulosa. Por si la memoria falla, solía decir, o por si alguien más tiene que tomar el relevo. Sus ojos se encontraron con los de Arthur. ¿Y qué le ha traído a mi puerta, señor Miller? Después de todos estos años, aparte de la curiosidad por el pasado de su esposa, ella me habló antes de morir, explicó Arthur. Murmullos sobre el archivo Adler, una deuda pendiente, una oscuridad que aún persiste. La expresión de Vogel se ensombreció. El nombre Adler pareció invocar una presencia gélida en la pequeña habitación. Reinhard Adler, dijo, su voz ahora un hilo tenso. Sí, él era nuestra obra magna inconclusa, nuestro mayor fracaso. Fracaso creí que Eleanor pensaba que él seguía vivo, dijo Arthur. Y tenía razón para pensarlo, confirmó Vogel. Oficialmente, Adler murió quemado en un tanque en las afueras de Berlín en abril del 45, pero siempre hubo dudas, cuerpos no identificables, testimonios contradictorios. Eleanor estaba convencida de que había escapado. Tenía un instinto para esas cosas, un sexto sentido para la maldad. Vogel tomó un sorbo de té, sus nudillos blancos alrededor de la taza. Adler no era un simple soldado. Señor Miller era un monstruo con uniforme. Estuvo al mando de una unidad especial en el Frente Oriental, responsable de acciones de limpieza, eufemismos para masacres. Luego, fue transferido a dirigir un instituto de investigación cerca de Auschwitz. Los detalles de lo que hacía allí. Vogel negó con la cabeza, sus ojos reflejando un horror antiguo. Digamos que hacía que Joseph Mengele pareciera un aficionado. Su crueldad era legendaria. Incluso, entre las SS, se deleitaba en el sufrimiento. Arthur escuchaba, el té enfriándose en su taza, una sensación de náusea creciendo en su estómago. Esto era mucho peor de lo que el cuaderno había insinuado. Lo seguimos durante años, continuó Vogel, Eleanor y yo, y los demás. Éramos jóvenes entonces, idealistas. Creíamos que podíamos limpiar el mundo de esa escoria. Tuvimos algunos éxitos, pequeñas victorias, pero Adler era diferente. Era como una anguila, escurridizo, siempre un paso por delante, y tenía protectores, gente en las sombras que se beneficiaba de sus conocimientos o de lo que se había llevado consigo, porque no solo se llevó su culpa. Señor Miller, se rumoreaba que Adler había acumulado una fortuna en obras de arte saqueadas, oro, documentos comprometedores. ¿Y el círculo? ¿Qué pasó con ustedes? Preguntó Arthur. El tiempo, dijo Vogel con una sonrisa triste. El tiempo pasa, la gente se cansa, envejece, muere. Las prioridades cambian. La Guerra Fría creó nuevas alianzas, nuevos enemigos. Cazar nazis dejó de ser una prioridad para muchos. Nuestro grupo se fue desintegrando. Algunos encontramos una paz relativa, otros no tanto. Eleanor, creo, nunca dejó de buscar a Adler en su corazón. Era su espina clavada. ¿Cree que sigue vivo? Vogel se encogió de hombros. Sería muy viejo ahora, como nosotros, pero el mal, señor Miller, tiene una forma curiosa de perseverar, y si no él, quizás su legado, su red, el tipo de gente que se asociaba con él, no desaparece sin más. Miró a Arthur con seriedad. Le diré esto. Remover el pasado de Adler es peligroso, muy peligroso. Hay gente que preferiría que ciertos secretos permanecieran enterrados, gente con poder, con recursos, gente que no dudaría en silenciar a cualquiera que se acercara demasiado. La advertencia
flotó en el aire entre ellos. Arthur sintió un escalofrío, pero también una extraña sensación de claridad. El camino que Eleanor le había señalado era arriesgado, sí, pero también necesario. Entiendo los riesgos, dijo Arthur con una calma que no sentía del todo. Pero Eleanor me pidió esto. No puedo ignorarlo. Klaus Vogel lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente, como si hubiera llegado a una decisión. Eleanor siempre supo elegir bien a la gente. Veo su misma determinación en usted, profesor. Se levantó y fue hacia una de las estanterías. Sacó un libro delgado, encuadernado en tela. No tengo mucho que ofrecerle. Mi vida de acción terminó hace mucho, pero quizás esto pueda ayudarle a empezar. Le entregó el libro a Arthur. Era una colección de ensayos sobre la posguerra en Berlín. Entre 2 páginas había una tarjeta de visita. Dieter Schmidt, periodista de investigación, jubilado, como yo, pero todavía tiene algunos contactos y un buen olfato para las historias que otros prefieren olvidar. Mencione mi nombre y el de Eleanor. Quizás él pueda orientarle mejor que yo. Arthur tomó la tarjeta. Gracias, señor Vogel. No sé cómo agradecérselo. No hay nada que agradecer, dijo Klaus, una sombra de su antigua identidad de El Canario cruzando su rostro. Considere esto como una pequeña contribución a la memoria de Eleanor. Y una advertencia más. Señor Miller, tenga mucho cuidado. Berlín es una ciudad de muchas capas, y algunas de ellas es mejor no removerlas. Arthur salió de la librería con la tarjeta de Dieter Schmidt en el bolsillo y una sensación de que acababa de cruzar un nuevo umbral. El cielo seguía gris, pero el mundo le parecía más nítido, más peligroso y, extrañamente, más lleno de propósito. La búsqueda de Eleanor lo había llevado a Berlín, a un librero anciano con un pasado secreto, y ahora a un periodista de investigación. Las sombras de Berlín comenzaban a tomar forma. Dieter Schmidt vivía en un apartamento en Charlottenburg que parecía una extensión de su personalidad, abarrotado de libros, periódicos apilados hasta alturas precarias, archivadores desbordantes y el persistente olor a café, solo y tabaco frío, aunque Arthur no vio ceniceros recientes. Schmidt mismo era un hombre enjuto, de unos 70 años, con una mata de pelo blanco rebelde, ojos penetrantes de un azul acuoso y una forma de hablar directa, casi brusca, que no admitía rodeos. Recibió a Arthur con un escrutinio que lo hizo sentirse como un insecto bajo un microscopio. Así que Klaus Vogel le envía, dijo Schmidt a modo de saludo, sin ofrecer la mano. El viejo canario. Pensé que se había retirado a contar gusanos en sus libros. Invitó a Arthur a pasar, con un gesto de la cabeza, hacia una silla desvencijada que parecía a punto de rendirse. Café, o algo más fuerte. Café estaría bien. Gracias, respondió Arthur, sentándose con cautela, mientras Schmidt preparaba el café en una pequeña cocina visible desde la sala de estar, igualmente caótica. Arthur explicó su historia, la muerte de Eleanor, sus últimas palabras, el cuaderno codificado, la conexión con Adler, la visita a Klaus. Schmidt escuchaba en silencio, sirviendo 2 tazas de un café negro y espeso como el alquitrán. Eleanor Ainsworth, musitó Schmidt, sentándose frente a Arthur. Recuerdo el nombre, o más bien, el nombre en clave que usaban algunos de su grupo, Artemisa, la cazadora. Eran una leyenda urbana en los círculos de inteligencia de la posguerra. Eficaces,
despiadados con sus objetivos y completamente independientes, desaparecieron tan rápido como surgieron. Tomó un sorbo de café. Reinhard Adler, otro nombre de las profundidades del infierno. Muchos lo dieron por muerto, otros, los más paranoicos o los mejor informados, siempre sospecharon. Así que usted cree que su esposa estaba sobre una pista real. Ella estaba convencida, afirmó Arthur, y Klaus también parece creer que es posible. Smith se recostó, sus ojos evaluando a Arthur. Profesor Miller, con el debido respeto, usted es un historiador, vive entre muertos. Este mundo, el de Adler, y la gente como él, es diferente. Aquí los muertos a veces no permanecen enterrados, y sus amigos son muy peligrosos. Soy consciente del peligro, señor Schmidt. Klaus me advirtió, pero le hice una promesa a Eleanor, aunque fuera tácita, y después de lo que he aprendido sobre Adler, siento que es una obligación. Y Schmidt sonrió levemente, una mueca cínica. Obligación, idealismo, cualidades raras en estos tiempos. Bien, ¿qué quiere de mí? Mis días de patear avisperos han terminado. Ahora solo escribo artículos ocasionales sobre la corrupción municipal para mantenerme ocupado. Klaus pensó que usted podría tener contactos o una idea de por dónde empezar a buscar información sobre Adler o sobre quién podría haberlo protegido, quién podría tener interés en mantener su pasado oculto. El periodista permaneció en silencio durante un rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Adler, si sobrevivió y si se llevó consigo lo que se rumoreaba, no habría podido hacerlo solo. Necesitaría una red, facilitadores. En aquellos días había varias organizaciones de ayuda a fugitivos nazis. Odessa es la más famosa, pero había otras, menos conocidas, algunas con conexiones en las altas finanzas, en la industria, incluso en ciertas agencias de inteligencia occidentales más interesadas en científicos que en criminales. ¿Y hoy? Preguntó Arthur. Hoy, dijo Schmidt, esas redes se han transformado. Algunas se disolvieron, otras se convirtieron en otra cosa. El dinero sucio, como el agua, siempre encuentra un nuevo cauce. Fortunas construidas sobre cimientos oscuros, gente que heredó no solo riqueza, sino también secretos y lealtades. Si Adler dejó un legado, es probable que esté bien protegido por quienes se benefician de él. Hizo una pausa. Hay un nombre que ha surgido en los últimos años en ciertos círculos, un empresario de la nueva Rusia, aunque opera principalmente desde aquí, desde Berlín, Víctor Sokolov. Oficialmente, se dedica al sector inmobiliario de lujo, inversiones tecnológicas. Extraoficialmente, se rumorea que sus negocios tienen raíces mucho más profundas y turbias, mucho dinero, conexiones políticas en varios países y una reputación de ser absolutamente despiadado cuando se trata de proteger sus intereses. Se dice que su abuelo fue un ucraniano que colaboró estrechamente con las SS en el Frente Oriental y luego amasó una fortuna en el mercado negro de la posguerra. Nada probado, por supuesto. Sokolov es muy bueno limpiando su imagen. Víctor Sokolov. El nombre sonaba frío y duro. Cree que podría haber una conexión entre Sokolov y Adler, Momoraseken Zain Oesesis o Stowens. Es una posibilidad remota, profesor, pero si alguien en la actualidad tuviera los medios y la motivación para encubrir algo relacionado con un nazi de alto rango como Adler, alguien como Sokolov encajaría en el perfil.
Controla una vasta red de influencias y se sabe que colecciona antigüedades peculiares de la Segunda Guerra Mundial. Schmidt le dio a Arthur algunos nombres de archivos en Berlín que podrían tener información desclasificada, contactos en instituciones académicas que se especializaban en el periodo nazi. No era mucho, pero era un comienzo. Tenga cuidado, profesor, fue su despedida. Berlín es una ciudad que guarda bien sus secretos, y algunos secretos tienen guardianes muy celosos. Los días siguientes, Arthur se sumergió en la investigación, visitó archivos, habló con académicos y siguió las escasas pistas que Schmidt le había proporcionado. La tarea era monumental, como buscar una aguja en un pajar continental, y empezó a notar cosas. Al principio fue sutil, la sensación de ser observado mientras caminaba por la calle, un sedán oscuro, siempre un Mercedes o un BMW, que parecía aparecer con demasiada frecuencia en su espejo retrovisor o estacionado al otro lado de la calle de su hotel. Al principio, lo atribuyó a la paranoia, al ambiente de la ciudad, a la naturaleza de su búsqueda, pero luego, las coincidencias se volvieron demasiado insistentes. Una tarde, al regresar a su habitación de hotel, encontró la puerta entreabierta, apenas unos milímetros. Recordaba claramente haberla cerrado con llave. Dentro, todo parecía en orden, pero una inspección más detallada reveló que sus papeles, las notas que había tomado de sus conversaciones con Klaus y Schmidt, habían sido revisados. Estaban cuidadosamente recolocados, pero no exactamente como él los había dejado. Alguien había estado allí, alguien profesional. Informó a la recepción del hotel, quienes se mostraron solícitos pero escépticos. No había señales de entrada forzada. Probablemente un error de la camarera. Sugirieron. Arthur no les creyó. Llamó a Klaus a la librería. ¿Ha notado algo inusual?, preguntó, sin querer alarmarlo demasiado. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Anoche, dijo Klaus finalmente, su voz tensa. Alguien rompió el cristal de mi escaparate. No se llevaron nada, solo lo rompieron y dejaron esto. Arthur escuchó el crujido de papel. Una nota, decía, los viejos canarios deberían permanecer en sus jaulas. El corazón de Arthur se hundió. Klaus, lo siento mucho. Esto es por mi culpa. No es culpa suya, profesor, respondió Klaus con firmeza. Es culpa de los fantasmas que ambos estamos persiguiendo. Sabía que esto podría pasar. No se preocupe por mí. Sé cuidarme. Pero usted, Arthur, usted es nuevo en esto. Tenga mucho más cuidado. La amenaza ya no era abstracta. Se había vuelto real y personal. Esa noche, Arthur apenas durmió. Cada crujido en el pasillo del hotel, cada sirena lejana, lo ponía en alerta. Se sentía vulnerable, expuesto. Por primera vez desde que había llegado a Berlín, consideró seriamente abandonar, tomar el primer vuelo de regreso a la tranquilidad de su hogar, al luto silencioso por Eleanor. Pero la imagen del escaparate roto de Klaus, la fría amenaza de la nota, avivaron su determinación. Esto ya no era solo sobre Eleanor o Adler, era sobre Klaus, sobre la justicia, sobre no dejarse intimidar por matones que se escondían en las sombras. Al día siguiente, mientras salía de una biblioteca universitaria, dos hombres lo interceptaron. Eran altos, corpulentos, vestidos con trajes oscuros y caros que no lograban ocultar del todo la dureza de sus cuerpos. Uno tenía una cicatriz pálida que le cruzaba la mejilla, el otro, una mirada vacía y fría.
Profesor Miller, dijo el de la cicatriz, su alemán con un ligero acento eslavo. No era una pregunta. Tenemos entendido que está disfrutando de su visita a Berlín, interesándose por la historia local. Arthur se detuvo, su pulso acelerándose. Estoy aquí por motivos personales, respondió, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, dijo el hombre con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero a veces la historia es mejor dejarla en paz, especialmente cuando no le concierne. Berlín tiene muchos atractivos para un turista, museos, conciertos. Le sugerimos que los disfrute y que luego regrese a casa. Hay gente que se pone nerviosa cuando los extranjeros hacen demasiadas preguntas sobre asuntos olvidados. ¿Es una amenaza?, preguntó Arthur, aunque ya sabía la respuesta. El hombre se encogió de hombros. Una recomendación amigable, de parte de gente que aprecia la discreción. El señor Sokolov, por ejemplo, es un hombre que valora mucho la privacidad y no le gusta que se husme en asuntos que él considera cerrados. Ahí estaba, Víctor Sokolov, el nombre que Schmidt había mencionado. La red se estaba estrechando visiblemente. Entiendo, dijo Arthur lentamente. Nos alegra que lo entienda, dijo el hombre de la cicatriz. Disfrute del resto de su estancia, profesor. Que sea breve. Los dos hombres se dieron la vuelta y se alejaron con la misma tranquilidad con la que habían aparecido, mezclándose con la multitud de estudiantes. Arthur se quedó allí, temblando ligeramente, no tanto por miedo como por la adrenalina y la rabia. Así que Sokolov estaba al tanto y no estaba contento. Regresó a su hotel, esta vez doblemente seguro de que no lo seguían directamente, tomando rutas indirectas, entrando y saliendo de tiendas. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Ya no podía actuar solo. Llamó a Klaus. Tenemos que hablar. Creo que acabo de recibir una visita de los amigos de Sokolov. Se encontraron esa misma tarde en un pequeño café discreto, lejos de la librería de Klaus y del hotel de Arthur. Klaus escuchó el relato de Arthur con el rostro grave. Esto se está poniendo feo. Arthur, dijo Klaus, Sokolov no es un matón callejero. Es peligroso y tiene muchos recursos. Si ha enviado a sus perros a advertirte, es porque te considera una amenaza real, o al menos una molestia significativa. ¿Qué hacemos?, preguntó Arthur. No puedo ir a la policía con esto. No tengo pruebas de nada, solo conjeturas y una vieja libreta. No, coincidió Klaus. La policía probablemente no nos tomaría en serio. O peor aún, Sokolov podría tener influencias allí también. Necesitamos algo sólido, algo que no puedan ignorar ni barrer debajo de la alfombra. Schmidt mencionó que Sokolov colecciona antigüedades de la Segunda Guerra Mundial, recordó Arthur. ¿Crees que podría tener algo de Adler? Algo que lo vincule, Dorecento. Es posible, reflexionó Klaus. Adler se llevó muchas cosas, documentos, obras de arte, oro dental de sus víctimas. Si Sokolov es un admirador o un heredero de ese legado oscuro, podría tener algunos de esos trofeos. Encontrar algo así sería dinamita pura. Se quedaron en silencio, la magnitud de la tarea pesando sobre ellos. Arthur, el profesor de historia, y Klaus, el librero anciano, dos hombres contra un imperio construido sobre secretos y violencia. Parecía una locura. Pero luego Arthur pensó en Eleanor, en su valentía silenciosa,
en su búsqueda implacable de justicia. Pensó en el escaparate roto de Klaus, en la arrogancia de los hombres de Sokolov. «Tenemos que intentarlo, Klaus», dijo Arthur, «por Eleanor y por todos aquellos a quienes Adler hizo daño. No podemos dejar que ganen». Klaus lo miró, y una lenta sonrisa, la primera que Arthur le veía que no estuviera teñida de tristeza o cinismo, se dibujó en sus labios. «Tienes razón, Arthur, tienes toda la razón. El viejo canario aún puede tener alguna canción que cantar». La red se estrechaba, sí, pero en lugar de sentirse atrapado, Arthur sintió una nueva oleada de determinación. El juego había comenzado de verdad. La advertencia de los hombres de Sokolov, lejos de disuadirlos, actuó como un catalizador para Arthur y Klaus. La amenaza directa había solidificado su determinación, transformando una búsqueda de justicia histórica en una necesidad de autoprotección y, más importante aún, en un imperativo moral de continuar la labor de Eleanor. Regresaron al cuaderno de cuero con una nueva urgencia, convencidos de que debía contener más de lo que habían descifrado inicialmente. Eleanor era demasiado meticulosa para dejar solo un diario de operaciones y una dirección, argumentó Arthur, pasando las páginas amarillentas bajo la luz de la lámpara en la trastienda de la librería de Klaus. El lugar se había convertido en su cuartel general, un santuario improbable en medio de una ciudad cada vez más hostil. Si sabía que Adler estaba protegido, si sospechaba de una red que persistía, debió haber reunido pruebas y debió haber encontrado una forma de asegurarlas. Klaus asintió, sus ojos azules fijos en la caligrafía codificada. El círculo tenía protocolos para la información sensible, microfilmes, cajas de seguridad bajo nombres falsos, contactos neutrales en países neutrales. Eleanor conocía todos esos trucos. La pregunta es, ¿cuál utilizó y cómo nos dejó la llave? Revisaron cada entrada, cada símbolo, cada aparente garabato al margen. Arthur, con su mente entrenada para encontrar patrones en los anales de la historia, y Klaus, con su conocimiento práctico de los métodos de espionaje de la época, formaban un equipo formidable. La clave justicia había abierto la capa principal del cifrado, pero sentían que había más, capas ocultas bajo la superficie. Fue Arthur quien notó la anomalía en la sección del archivo Adler. Entre las descripciones de los crímenes de Adler y los intentos fallidos de localizarlo, había una serie de números aparentemente aleatorios insertados en el texto, a menudo disfrazados como fechas improbables o recuentos de víctimas exagerados o minimizados de forma extraña. Por ejemplo, una entrada decía Adler responsable de al menos 317 muertes en el campo X, cuando otras fuentes más fiables indicaban cifras diferentes. Otro mencionaba un supuesto escondite en calle Schiller, número 1745. Estos números no son errores. Klaus, dijo Arthur, su voz vibrante de excitación contenida. Eleanor era precisa. Si estos números están aquí, tienen un significado. Klaus se inclinó sobre el cuaderno. Podrían ser coordenadas, referencias a otros documentos, claves secundarias. Pasaron horas probando diferentes combinaciones. Eran parte de un sistema de coordenadas geográficas, números de página en algún libro específico que Eleanor pudiera haber usado como clave adicional. La frustración comenzó a acumularse de nuevo. «Pensemos en Eleanor», dijo Arthur, frotándose los ojos cansados.
Le gustaban los clásicos, la poesía, pero también era pragmática. ¿Qué tipo de sistema numérico utilizaría alguien que necesita seguridad absoluta, pero también accesibilidad para la persona adecuada? Klaus de repente chasqueó los dedos. Banca suiza. Algunos bancos en Zúrich o Ginebra, en aquella época, usaban sistemas de numeración para sus cajas de seguridad, que eran secuencias largas, a veces con un código de sucursal incorporado. Eran famosos por su discreción. Pero ¿cómo sabríamos qué banco, qué ciudad? Preguntó Arthur. La respuesta estaba en la fotografía, la que encontraron con el cuaderno. Arthur la había examinado docenas de veces, centrándose en Eleanor y el hombre desconocido. Ahora, Klaus la tomó y la observó con una lupa potente, no a las personas, sino al fondo. Detrás de ellos, apenas visible y ligeramente desenfocado, había un edificio con un reloj distintivo y parte de un letrero. «Ese reloj», murmuró Klaus. «Lo reconozco. Es el de la iglesia de San Pedro en Zúrich, y ese fragmento de letrero podría ser Bahnhofstrasse, la famosa calle comercial y financiera de Zúrich». «Entonces, Zúrich», dijo Arthur, «y los números». Probaron con los bancos más conocidos de la Bahnhofstrasse en la época en que la foto pudo haber sido tomada, finales de los 40 o principios de los 50. Cruzaron los números del cuaderno de Eleanor con los formatos conocidos de numeración de cajas de seguridad de esos bancos. Después de varias horas de búsqueda en archivos digitalizados de periódicos y anuarios financieros que Dieter Schmidt les había ayudado a acceder remotamente, encontraron una coincidencia. Uno de los números largos del cuaderno de Eleanor, el 3U7, concatenado con el DENI 945, y otra secuencia que habían identificado, correspondía al formato de una caja de seguridad en un banco privado suizo muy discreto, el Grunewald an Sie, y el nombre bajo el cual la caja había sido registrada, según un antiguo documento que Schmidt desenterró de un contacto oscuro, era E. A. Nightingale. Eleanor Ainsworth Nightingale, el canario, Artemisa, y ahora el ruiseñor. Su esposa estaba llena de sorpresas, incluso desde la tumba. El siguiente obstáculo era acceder a la caja. Necesitarían una llave física o una prueba irrefutable de ser los herederos legales. Arthur, como su viudo, podría tener una oportunidad, pero los bancos suizos eran notoriamente difíciles. Sin embargo, Eleanor, siempre previsora, también había pensado en eso. En las últimas páginas del cuaderno, entre unas notas aparentemente inconexas sobre variedades de rosas, había una frase que ahora cobraba un nuevo significado. Para el ruiseñor, la llave la guarda el jardinero fiel en la dirección donde floreció el primer souvenir de la Malmaison, la rosa favorita de Eleanor. La dirección donde floreció el primero. Arthur recordó que Eleanor le había contado que su tía abuela, la que la había llevado a Salzburgo, tenía una casa en las afueras de Ginebra, famosa por su rosaleda. Había pasado allí algunos veranos de su juventud. Dieter Schmidt, a través de sus contactos, localizó la antigua dirección de la tía abuela de Eleanor en Ginebra. La casa ya no pertenecía a la familia, pero Schmidt encontró al antiguo jardinero de la propiedad, un hombre muy anciano llamado Jean-Luc, que ahora vivía en una pequeña casa de campo cercana. Arthur viajó a Ginebra. Klaus, temiendo que su presencia pudiera atraer una atención
no deseada debido a su pasado conocido. Permaneció en Berlín, manteniendo un perfil bajo. El encuentro con Jean-Luc fue breve y conmovedor. El anciano jardinero recordaba a la joven Eleanor con cariño. Cuando Arthur mencionó el nombre en clave Nightingale y la caja de seguridad, los ojos de Jean-Luc se iluminaron con un reconocimiento melancólico. Sin hacer preguntas, fue a una vieja caja de herramientas y extrajo un sobre amarillento. Dentro había una llave de caja de seguridad y una carta notariada, redactada por Eleanor hacía décadas, autorizando a mi esposo, Arthur Miller, o, en su defecto, a mi estimado colega, conocido como el Canario, a acceder a la caja en caso de su muerte o incapacidad. Con la llave y la carta, y después de un proceso burocrático que puso a prueba la paciencia de Arthur, finalmente se encontró en una cámara acorazada, fría y silenciosa del banco Grunewald Sie en Zúrich. Un empleado del banco, con la impasibilidad de un enterrador, le entregó una caja metálica larga y delgada. Arthur la llevó a una sala de visualización privada. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había oro ni joyas, había documentos, muchos documentos, microfilmes, fotografías, negativos y varios cuadernos más pequeños, esta vez en una escritura clara, aunque concisa, de Eleanor, en inglés y alemán. Era el legado de Eleanor, su verdadera obra. Durante años, incluso después de que el círculo se disolviera, Eleanor había continuado su investigación sobre Adler y su red, sola, en secreto, utilizando sus propios recursos y los contactos que le quedaban. Los documentos eran una acusación devastadora. Había pruebas concluyentes de los crímenes de Adler, testimonios jurados de supervivientes que Eleanor había localizado y entrevistado a lo largo de los años, fotografías tomadas clandestinamente de registros del campo, incluso fragmentos del diario personal de un ayudante de Adler que detallaba los experimentos con una frialdad escalofriante. Pero lo más importante y lo más peligroso eran los documentos que vinculaban a Adler con su red de protección y, finalmente, con Víctor Sokolov. Eleanor había rastreado meticulosamente el flujo de activos saqueados por Adler Obras de Arte, patentes robadas, cuentas bancarias secretas. Había descubierto cómo esos activos habían sido lavados a través de una serie de empresas fantasma y testaferros, pasando de generación en generación, hasta llegar a formar parte del capital inicial de las primeras empresas del abuelo de Sokolov. Y no se detenía ahí. Los cuadernos más recientes de Eleanor detallaban las actividades actuales de Sokolov, utilizando las redes y las tácticas heredadas de sus predecesores. Sokolov había expandido el imperio. Los documentos apuntaban a operaciones de blanqueo de capitales a gran escala, contrabando de armas a regiones en conflicto y la intimidación sistemática de rivales y periodistas. Había nombres, fechas, números de cuentas bancarias offshore, fotografías de encuentros secretos. Eleanor había logrado infiltrarse, o al menos obtener información de alguien dentro de la organización de Sokolov. Arthur estaba atónito. Su esposa no solo había sido una cazadora de nazis en su juventud, había sido una investigadora implacable, una luchadora solitaria contra una hidra de corrupción que se extendía desde las cenizas del Tercer Reich hasta los relucientes rascacielos del siglo XXI. La deuda pendiente no era solo llevar a Adler ante la justicia,
si es que aún vivía, era desmantelar todo el corrupto edificio que se había construido sobre sus crímenes, y Sokolov era el actual guardián de ese edificio. Arthur pasó horas en esa sala, absorbiendo la magnitud del trabajo de Eleanor. Sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi ahogó su dolor, pero también comprendió la verdadera naturaleza del peligro al que se enfrentaban. Sokolov no dudaría en matar para proteger estos secretos. Las amenazas que habían recibido eran solo el principio. Con cuidado, seleccionó los documentos más cruciales, los que vinculaban directamente a Sokolov con el legado de Adler y con sus actividades criminales actuales. Hizo copias digitales de todo, utilizando una pequeña unidad USB encriptada que había comprado antes de salir de Berlín. Un consejo de Klaus: dejó los originales en la caja de seguridad. Eran demasiado valiosos para arriesgarlos. Cuando Arthur regresó a Berlín y le mostró a Klaus lo que había encontrado, el anciano librero se quedó sin palabras durante un largo rato. Ella, ella nunca se rindió, susurró finalmente, con una mezcla de asombro y reverencia. Siempre supe que era especial, pero esto es de otro nivel. Tenía razón. Klaus, dijo Arthur, la oscuridad aún persiste, y Sokolov es su rostro actual. Ahora tenían las pruebas, pruebas que podrían destruir a Sokolov y a su imperio, pero también eran una sentencia de muerte si caían en las manos equivocadas, o si Sokolov descubría que las tenían. El legado de Eleanor era un arma de doble filo, y tenían que decidir cómo usarla, y rápido. La calma que siguió al descubrimiento de los archivos de Eleanor fue breve, precaria como el silencio antes de una tormenta. Arthur y Klaus sabían que Víctor Sokolov no tardaría en reaccionar si sospechaba que su imperio de secretos estaba amenazado. Habían tomado precauciones, utilizando teléfonos de prepago, reuniéndose en lugares discretos, pero eran dos aficionados contra una organización con recursos y vigilancia profesional. La llamada llegó una fría mañana de noviembre, al teléfono de prepago que Arthur apenas utilizaba. Una voz distorsionada, con el mismo acento eslavo del hombre de la cicatriz, fue directa al grano. Profesor Miller, su amigo, el librero, ha tenido un pequeño accidente. Parece que se cayó en su tienda. Está con nosotros. Es un hombre mayor. No creo que le guste mucho nuestra hospitalidad. El corazón de Arthur se heló. ¿Qué quieren? Sabemos que tiene algo que nos pertenece. Documentos. Queremos que nos los devuelva. Todos ellos. El señor Vogel, a cambio de los papeles. Sencillo. La voz le indicó un lugar y una hora para el intercambio, esa misma noche. A medianoche, en el Teufelsberg. La montaña del diablo, una colina artificial en el bosque de Grunwald, construida con los escombros de Berlín tras la guerra, coronada por las inquietantes cúpulas de una antigua estación de escucha estadounidense de la Guerra Fría, un lugar aislado, cargado de historia y perfecto para un encuentro siniestro. Venga solo, profesor, y no intente ninguna estupidez. No queremos que al señor Vogel le pase nada más. La línea quedó muerta. Arthur sintió una oleada de pánico seguida de una furia fría. Klaus. Habían cogido a Klaus. Su mente se aceleró. Ir a la policía era inútil. Sokolov ya les habría desacreditado o tendría a alguien en nómina. Estaba solo en esto, o casi. Su primer instinto fue ceder, entregar los documentos originales que aún estaban en Zúrich, cualquier cosa para salvar a Klaus, pero luego
recordó la determinación de Eleanor, la crueldad de Adler, la red de Sokolov, que se extendía como un cáncer. Entregar los documentos solo garantizaría su silencio y el de Klaus, probablemente de forma permanente. Sokolov no podía permitirse dejar testigos. Necesitaba un plan. Y rápido. Recordó a Dieter Schmidt. El viejo periodista, aunque cínico, tenía un núcleo de integridad y, lo más importante, contactos. Arthur lo llamó, explicando la situación con voz tensa. Maldición, masculló Schmidt. Sabía que Sokolov jugaría sucio. Teufelsberg, un lugar concurrido por fantasmas y espías. Bien, escúchame. Arthur, no puedes ir solo y no puedes ceder. Tengo a alguien, una joven periodista, Lena Petrova. Es nieta de un antiguo colega mío. Uno de los buenos, valiente, experta en tecnología, y odia a tipos como Sokolov con toda su alma. Quizás pueda ayudar a equilibrar la balanza. Lena Petrova resultó ser una mujer de unos 30 años, de mirada intensa y energía eléctrica. Se reunieron en un café anónimo, donde Arthur, con la ayuda de Schmidt, le expuso la situación y le mostró copias de algunos de los documentos más incriminatorios de Eleanor sobre Sokolov. Los ojos de Lena brillaron con una mezcla de indignación profesional y excitación. Esto es dinamita pura, dijo Lena, suficiente para hundirlo si se maneja bien, pero Teufelsberg es una trampa. Necesitan aislarte para quitarte los documentos y luego deshacerse de los cabos sueltos. Durante las siguientes horas, los tres, el profesor de historia, el periodista veterano y la joven reportera digital, urdieron un plan audaz, casi temerario. Arthur usaría su conocimiento de la historia y la psicología de sus adversarios. Lena, su dominio de la tecnología y los medios. Schmidt, su red de antiguos contactos. El plan era arriesgado y dependía de una sincronización perfecta. Arthur iría al encuentro, pero no llevaría los documentos originales. Llevaría una unidad USB con copias encriptadas, pero también con un señuelo, un programa que, al ser accedido de cierta manera, activaría una señal. Lena, con un pequeño equipo, estaría cerca, lista para transmitir en vivo cualquier confrontación a través de canales seguros y alertar a contactos fiables en medios internacionales y, crucialmente, a una unidad especial de la Policía Federal Alemana conocida por su incorruptibilidad, con la que Schmidt tenía una tenue conexión a través de un antiguo fiscal. La esperanza era que la publicidad repentina y la intervención policial coordinada tomaran a Sokolov por sorpresa. Arthur sugirió un ligero cambio en la dinámica del encuentro. No solo entregaría un USB, insistiría en ver a Klaus, sano y salvo, antes de cualquier intercambio, y propuso que el encuentro no fuera en la cima desolada, sino en uno de los edificios abandonados de la estación de escucha, un lugar con múltiples habitaciones y pasillos, más fácil de controlar para sus propósitos y para la posible intervención. Conocía la disposición de esos edificios por sus estudios sobre la Guerra Fría. Era un detalle que esperaba que sus captores aceptaran por conveniencia. A medida que se acercaba la medianoche, Arthur sintió una calma fría asentarse sobre él. Era la calma del soldado antes de la batalla, la aceptación del riesgo. Lena y su pequeño equipo ya estaban en posición cerca del Teufelsberg, camuflados en la oscuridad del bosque, con drones equipados con cámaras térmicas y micrófonos direccionales. Schmidt coordinaba desde un lugar seguro, listo para hacer las llamadas cruciales.
Arthur condujo hasta la base de la colina y subió a pie por el sendero oscuro y serpenteante. El viento silbaba a través de los árboles desnudos y las estructuras fantasmales de las cúpulas de radar en la cima parecían ojos gigantescos observándolo en la oscuridad. Llegó al edificio designado, una estructura de hormigón decrépita, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Dos hombres lo esperaban en la entrada, figuras corpulentas recortadas contra la tenue luz que se filtraba del interior. Uno era el hombre de la cicatriz. Puntual. Profesor, dijo el hombre de la cicatriz, el señor Sokolov aprecia la puntualidad. Lo registraron bruscamente, quitándole el teléfono. Arthur había anticipado esto. El verdadero dispositivo de comunicación, un pequeño botón de pánico conectado a Lena. Estaba cosido en el forro de su chaqueta. Lo condujeron al interior, a una gran sala circular que alguna vez debió albergar consolas y equipos de escucha. Ahora estaba vacía, excepto por una silla en el centro. En ella estaba sentado Klaus, atado, con un ojo morado y un corte en el labio, pero consciente y desafiante. A su lado, de pie con una sonrisa de suficiencia, estaba Víctor Sokolov en persona. Era más bajo de lo que Arthur había imaginado, pero irradiaba un aura de poder y crueldad contenida. Profesor Miller, dijo Sokolov, su voz suave pero con un matiz metálico. Un placer conocerle finalmente. Aunque lamento las circunstancias, mi gente a veces es excesivamente entusiasta. Una mentira flagrante. Espero que haya traído lo que me pertenece. Primero quiero asegurarme de que el señor Vogel está bien, dijo Arthur, su voz firme. Se acercó a Klaus, ignorando a Sokolov y a sus dos guardaespaldas. ¿Estás bien? Klaus. Klaus lo miró, una chispa de su antiguo espíritu en sus ojos hinchados. He estado mejor, Arthur, pero sigo aquí. No dejes que este cerdo se salga con la suya. Uno de los guardaespaldas golpeó a Klaus en la nuca. ¡Silencio! ¡Viejo! Arthur se enderezó, enfrentándose a Sokolov. Los documentos. Aquí están. Sacó la unidad USB, pero solo se la daré cuando Klaus esté a salvo, fuera de este edificio y en camino a un lugar seguro. Sokolov rió entre dientes. No está en posición de negociar, profesor, pero soy un hombre razonable. Deje que mis técnicos verifiquen el contenido. Si todo está en orden, su amigo podrá irse. Usted, quizás no. Dos hombres con ordenadores portátiles se adelantaron. Arthur les entregó la unidad USB. El aire se cargó de tensión mientras esperaban. Arthur podía sentir el latido de su propio corazón. Discretamente, presionó 2 veces el botón de pánico. Los archivos están aquí. Señor Sokolov, dijo uno de los técnicos después de unos minutos. Encriptados, pero parecen ser los correctos. Excelente, dijo Sokolov, sus ojos brillando con triunfo. Desencríptenlos. Y profesor, gracias por su cooperación. Hizo un gesto a sus guardaespaldas. Ocúpense de ellos. Fue entonces cuando Lena actuó. Las luces portátiles que su equipo había colocado estratégicamente en el exterior, ocultas hasta entonces, se encendieron de repente, inundando la sala con una luz cegadora a través de las ventanas rotas. Simultáneamente, un sonido agudo y penetrante, una alarma de alta frecuencia, resonó desde altavoces ocultos. Los hombres de Sokolov, desorientados por un instante, se cubrieron los ojos. ¡Ahora! Gritó Arthur. Dieter Schmidt, al recibir la señal de Lena de que la trampa estaba activada,
había hecho su llamada. En ese momento de confusión, Arthur corrió hacia Klaus, cortando sus ataduras con un pequeño cortaplumas que había logrado ocultar. ¡Vamos, Klaus! Sokolov, recuperándose rápidamente, gritó: «¡Atrápenlos y apaguen esas luces!». Comenzó el caos. Los guardaespaldas de Sokolov intentaban alcanzar a Arthur y Klaus, que se movían con sorprendente agilidad para sus edades hacia una salida lateral que Arthur había identificado previamente. Otros hombres intentaban localizar la fuente de la luz y el sonido. Desde el exterior, Lena transmitía todo en vivo. «Estamos en Teufelsberg, Berlín, donde el empresario Víctor Sokolov parece estar involucrado en un secuestro y en un intento de suprimir información vital sobre sus vínculos con criminales de guerra nazis». Su voz, clara y profesional, narraba los acontecimientos mientras las imágenes de la confrontación se difundían por la red. Sokolov vio a uno de sus hombres apuntar un arma hacia la salida por la que Arthur y Klaus intentaban escapar. «¡No disparen! Necesito esos archivos intactos y a Miller vivo». Por ahora, rugió, más preocupado por el contenido del USB señuelo que por otra cosa. Su arrogancia lo estaba traicionando. Creía tener el control. Arthur y Klaus llegaron al exterior justo cuando los primeros coches de policía, con las sirenas aullando, comenzaban a subir por la carretera de acceso a Teufelsberg. Los hombres de Sokolov se encontraron atrapados entre la huida de sus objetivos y la llegada de las autoridades. Algunos intentaron huir hacia el bosque, otros dudaron. Sokolov, al ver los coches de policía, comprendió que había sido engañado. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Intentó abrirse paso hacia la salida, pero Lena, valientemente, se interpuso en su camino con una cámara, su luz iluminando su rostro culpable. «Señor Sokolov, ¿algún comentario sobre los documentos del archivo Adler y su conexión con el saqueo nazi?» El enfrentamiento no fue una pelea física para Arthur, sino una batalla de ingenio, una partida de ajedrez jugada en un tablero histórico. Había utilizado el conocimiento de Eleanor, la ayuda de sus nuevos aliados y la propia arrogancia de Sokolov para tenderle una trampa. La policía irrumpió en la escena, deteniendo a los hombres de Sokolov que no habían logrado escapar. El propio Sokolov, atrapado entre la evidencia digital que ahora se hacía viral y la llegada de la unidad especial, fue interceptado cuando intentaba llegar a su coche. Su imperio de secretismo comenzaba a desmoronarse en tiempo real, bajo los focos improvisados de la verdad. Arthur y Klaus observaban desde una distancia segura, junto a Lena y Dieter Schmidt, que había llegado con la segunda oleada de periodistas alertados. Klaus tenía el brazo sobre los hombros de Arthur. «Lo hicimos, Eleanor», susurró Arthur al viento frío de la noche, mirando hacia las cúpulas silenciosas. «Lo hicimos». La montaña del diablo había sido testigo de muchos secretos oscuros. Esa noche, finalmente, había sido testigo de un poco de luz. La caída de Víctor Sokolov fue tan rápida y espectacular como brutal había sido su ascenso. Las pruebas contenidas en el archivo secreto de Eleanor, meticulosamente recopiladas y preservadas, y ahora diseminadas globalmente gracias a la rápida actuación de Lena Petrova y su red de medios independientes, eran irrefutables. La transmisión en vivo desde Teufelsberg había captado la arrogancia de Sokolov, su intento de coacción, y luego su pánico cuando su mundo se desmoronó a su alrededor.
En los días y semanas que siguieron, los titulares de todo el mundo se llenaron con la historia del archivo Adler y el imperio Sokolov. Las ramificaciones fueron enormes. Se iniciaron investigaciones en media docena de países. Cuentas bancarias fueron congeladas, activos incautados y una red de asociados, desde banqueros corruptos hasta políticos comprados y traficantes de armas, fue expuesta y comenzó a ser desmantelada. El nombre de Eleanor Ainsworth, alias Artemisa, alias el Ruiseñor, surgió de las sombras de la historia, no como una figura de ficción, sino como una heroína real y silenciosa. Arthur Cooper permaneció en Berlín durante las primeras etapas de la investigación, proporcionando testimonios detallados a las autoridades alemanas y a los fiscales internacionales. Aclaró el contexto de los documentos de Eleanor, explicó su metodología y pintó un retrato de la mujer extraordinaria que había sido, una mujer cuya dedicación a la justicia había trascendido su propia vida. Rechazó la mayoría de las entrevistas, desviando la atención hacia el trabajo de Eleanor y la valentía de Klaus y Lena. No se veía a sí mismo como un héroe, sino como un custodio, un albacea del legado de su esposa. Klaus Vogel, recuperado de sus heridas, se convirtió en una fuente invaluable para los historiadores y periodistas serios que querían entender el trabajo de El Círculo. Su pequeña librería se vio asediada por curiosos y admiradores para su ligera mortificación, aunque Arthur sospechaba que una parte de él disfrutaba viendo cómo la verdad finalmente salía a la luz. Lena Petrova, por su parte, se convirtió en una estrella del periodismo de investigación, su nombre asociado para siempre con la caída de Sokolov. Y Reinhard Adler, el destino del arquitecto de tanto mal, también se aclaró, siguiendo las pistas dejadas en los archivos más profundos de Eleanor y con la cooperación de agencias de inteligencia que ahora se veían obligadas a abrir sus propios archivos polvorientos, se descubrió que Adler no había muerto en Berlín en 1945. Había escapado, como Eleanor siempre sospechó, a través de una de las Ratlines hacia Sudamérica. Vivió durante varias décadas bajo un nombre falso en una remota colonia alemana en Paraguay, protegido por una comunidad de simpatizantes nazis y, durante un tiempo, por el régimen dictatorial local. Las autoridades paraguayas, presionadas internacionalmente y con la evidencia de los archivos de Eleanor, localizaron su tumba. Adler había muerto de causas naturales en 1998 a la edad de 87 años, eludiendo la justicia humana hasta el final. Para algunos, esto fue una decepción, pero para Arthur, y creía que también para Eleanor, el verdadero castigo de Adler no era solo su captura física. Su mayor temor siempre había sido la exposición, la destrucción de cualquier mito de grandeza o justificación de sus crímenes. Ahora, gracias a Eleanor, el mundo conocía la verdad completa sobre su barbarie. Su nombre sería sinónimo de infamia, no de un poder oscuro y misterioso. La deuda pendiente de Eleanor, en ese sentido, estaba saldada. El monstruo había sido despojado de sus sombras y arrastrado a la luz implacable de la historia. Cuando las aguas comenzaron a calmarse, Arthur regresó a su hogar en Inglaterra. La casa lo recibió con su silencio familiar, pero ya no era el mismo silencio opresivo de los primeros días de duelo. Ahora, las habitaciones parecían susurrar historias diferentes, historias de una valentía secreta, de una vida vivida con un propósito oculto pero formidable. Se encontró mirando los objetos de Eleanor con una nueva perspectiva.
su colección de poesía de Rilke, las páginas marcadas no solo por el disfrute literario, sino quizás también como claves para sus pensamientos más profundos, sus códigos, sus pinturas de paisajes y flores, antes vistas como el pasatiempo de una mujer gentil, ahora parecían reflejar una apreciación por la belleza y la paz que solo alguien que había conocido la oscuridad más profunda podía tener. La fotografía de la joven Eleanor junto al hombre desconocido en Zúrich ya no era un enigma doloroso. A través de los archivos, Arthur había descubierto que el hombre era Michael Misha Goldstein, otro miembro del Círculo, un brillante criptógrafo que había sido el mentor de Eleanor en el arte del cifrado. Había sido asesinado en una operación en Praga en 1951. La sonrisa de Eleanor en la foto ahora tenía un matiz de camaradería y una sombra de pérdida compartida. El terrible secreto que había aprendido en el lecho de muerte de Eleanor ya no le parecía terrible en el mismo sentido. Sí, había sido un shock, una revelación que había hecho tambalear los cimientos de su mundo. Pero ahora comprendía que el secreto no era una traición, sino una protección. Eleanor lo había protegido de los peligros de su mundo, permitiéndole vivir una vida de tranquilidad académica, mientras ella luchaba sus batallas en las sombras y en su último acto le había confiado la llave para completar su trabajo, una muestra de la más profunda confianza y amor. Arthur pasó mucho tiempo en el estudio, el que antes había sido su refugio, y luego el centro de su frenética investigación. Ahora era un lugar de contemplación. La pequeña caja de madera oscura ya no estaba escondida, descansaba sobre el escritorio, junto a una fotografía enmarcada de Eleanor, una tomada en su jardín, sonriendo, con el sol iluminando su cabello plateado. Esa era la Eleanor que él había conocido y amado durante 60 años. Pero ahora, esa imagen estaba enriquecida, superpuesta con la de la joven y resuelta agente, la cazadora de sombras, la guardiana de secretos. No eran dos Eleanors diferentes, sino dos facetas de la misma mujer extraordinaria. Su amor por ella, que siempre había sido profundo, ahora se expandía para abarcar la totalidad de su ser, con una admiración y un respeto que trascendían las palabras. Un día, varios meses después de su regreso, recibió un paquete de Klaus. Dentro había un ejemplar de la primera edición de los Sonetos a Orfeo de Rilke, encuadernado en cuero, idéntico al que Eleanor había atesorado. En la primera página, una dedicatoria escrita con la pulcra caligrafía de Klaus para Arthur, en memoria de un ruiseñor y un canario, y de la música que hicieron juntos, aunque a veces en diferentes claves. La justicia, como la poesía, a veces tarda en encontrar su voz. Gracias por ayudarla a cantar. Tu amigo, Klaus. Arthur sonrió. La paz de los recuerdos ya no era una paz pasiva. La resignación ante la pérdida era una paz activa. La comprensión de que los recuerdos, incluso los más dolorosos o sorprendentes, eran los hilos que tejían el tapiz de una vida, y la vida de Eleanor y su vida juntos había sido un tapiz rico y complejo, lleno de colores vibrantes y también de hilos oscuros que sólo ahora se revelaban en su totalidad. Se sentó ante su propio escritorio, el que había usado durante décadas para escribir sus libros de historia. Sacó una resma de papel nuevo y una pluma estilográfica, la que Eleanor le había regalado en su 50º aniversario. Durante mucho tiempo, simplemente miró el papel en blanco. Luego comenzó a escribir.
No iba a ser un tratado académico sobre las redes nazis de la posguerra, ni un análisis de las operaciones de inteligencia clandestinas. Otros ya estaban haciendo eso, utilizando el material que Eleanor había proporcionado como base. Lo que Arthur comenzó a escribir era una historia diferente, la historia de Eleanor Ainsworth Miller, la historia de una mujer que amaba las rosas y la poesía, que tenía una risa suave y una mano firme, la historia de una esposa, una compañera, una amiga, y también la historia de Artemisa, la cazadora, del ruiseñor, que guardaba secretos en Zúrich, de la valiente agente que persiguió la oscuridad para que otros pudieran vivir en la luz. Escribió sobre su propia ignorancia, sobre el shock del descubrimiento, sobre el viaje que lo había llevado de un hospital en Inglaterra a las sombras de Berlín y a las cámaras acorazadas de Zúrich. Escribió sobre Klaus y Dieter y Lena, y sobre los muchos otros, desconocidos para él, que habían formado parte de la lucha silenciosa de Eleanor. Era su forma de honrarla, de asegurarse de que su historia completa fuera contada, no solo los fragmentos sensacionalistas que aparecían en los periódicos. Era su forma de procesar el torrente de emociones que lo habían sacudido: el dolor, la confusión, la ira, la admiración y finalmente una profunda y serena comprensión. El título provisional que garabateó en la parte superior de la primera página fue simple: Mi Eleanor 60 años y un secreto. Mientras escribía, sintió que la presencia de Eleanor llenaba la habitación, no como un fantasma, sino como una inspiración, una musa silenciosa. De vez en cuando, levantaba la vista hacia su fotografía y le parecía que sus ojos sonrientes lo animaban, aprobando su tarea. La oscuridad que Eleanor había combatido nunca desaparecería por completo del mundo. Arthur lo sabía, pero también sabía que siempre habría personas como ella, dispuestas a enfrentarla, a mantener viva la llama de la justicia y la verdad, sin importar el costo. Y a veces, incluso un viejo profesor de historia podía ser llamado a tomar parte en esa lucha, guiado por el amor y el legado de una mujer inolvidable. La paz había llegado a Arthur Miller. No era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno dedicado a celebrar la extraordinaria vida de la mujer con la que había compartido 60 años, sin conocer hasta el final la verdadera profundidad de su alma indomable.